Capítulo 8. ¿Eres capaz de perdonar? Ya está. Anoche llegamos a Fuerte Laguna. En un rato me encontraré con Martín y posiblemente con Mari, los hijos de mi padre. Me inquieta el hecho de conocerlos, porque no quiero ser desagradable con ellos y temo no poder evitar decirles algunas cosas de ese hombre a quien llaman papá. Trataré de contenerme. A ti debo decirte la verdad. Estoy nervioso, muy nervioso. Me sorprende además estar aquí. Fue todo demasiado rápido. Hace 2 días, apenas terminamos de ver tu video, David me preguntó: ¿para cuándo compro los boletos? ¿Puedes irte mañana mismo? Sí, pero no sé si quiero ir. No estoy interesado en saber nada acerca de mi progenitor. Le respondí algo molesto. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que puedas arreglar las cosas con tu pasado para poder seguir adelante. Tienes la oportunidad de saber la verdad. No puedes seguir negándola y metiendo la cabeza en la tierra como un avestruz. Aunque bastante pajarraco eres, replicó mientras ordenaba los libros que estaban sobre la mesa. Y no me hagas repetir lo que Natalie dice en el video, que me da pereza. Mira, si viajo es solamente porque quiero ver el próximo video. Lo que me haya dejado ese hombre me tiene completamente sin cuidado. Perfecto, sigue así, abraza con fuerza tu resentimiento y no lo sueltes. Húndete con tu mierda, que te encanta, me dijo David con ironía, abrazándose a sí mismo. Pero qué tonto puede ser a veces, siempre logra sorprenderme. Es un don que tengo. Ya lo creo. Ahora, aprovecha tus dones para ver a qué hora salimos mañana, que tengo que avisarle a ese sujeto que vive bajo mi mismo techo que debe ocuparse del Larry. De paso, le daré la oportunidad de extrañarme, aunque no sé siquiera si notará mi ausencia. Veo que las cosas no han mejorado. ¿Y por qué crees que quiero ayudar? ¿Y por qué crees que quiero eyectarme de esta ciudad y de este planeta? No hay nada más triste que ver cómo una relación se desintegra ante tus ojos. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Pero durante nuestro viaje tendremos tiempo de conversar y te lo contaré todo. En realidad, hay muy poco que contar porque con Fred nos vemos poco y nada. Y cuando nos vemos, no hablamos. Él se la pasa oyendo de mí. Llega todos los días tarde. Cuando yo estoy despierto, duerme. Y si está despierto, se pone los audífonos y dice que está trabajando, escuchando una nota o no sé qué. Excusas, excusas y excusas. Ese es el final. ¿Estás seguro de que no estás exagerando como siempre? Nada, ni un poco. El otro día le puse a todo volumen una canción de Luis Miguel que dice: miénteme como siempre, por favor miénteme. Necesito creerte, convénceme. Se la canturré y bailé alrededor de la mesa haciendo mis movimientos más absurdos. Y eso es decir mucho. Pero no solo no logré hacerlo reír, que no pude sacarle de su mudez. Lo he intentado todo, ser paciente, optimista, considerar que no es algo en mi contra, sino que está mal. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. El problema es conmigo. Basta escucharlo cuando habla por teléfono con algunos de sus amigos o con su familia para darme cuenta. Lo lamento, David, de verdad. Le dije acercándome para abrazarlo. David apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró cuantas veces. ¿Cómo es esa frase de que lo que no te mata te fortalece? Seremos dos rocas, amigo, y ya no necesitaremos ir al gimnasio. O eso no vale para los músculos, dijo sonriendo antes de despedirse. Además de haberme enviado hace unos años una carta que yo rompí en pedazos, Martín, uno de los hijos de mi padre, también me había conectado por Facebook y me había mandado algunos mensajes que contesté con evasivas hasta que abandonó todos sus intentos. Esta vez fui yo quien le escribí para preguntarle si iba a estar en Fuerte Laguna y si todavía tenía la dichosa caja, porque tenía pensado viajar y buscarla. Me contestó de inmediato y empezamos a chatear. Qué sorpresa, Oscar. Sí. Me contestó de inmediato y empezamos a chatear. Qué sorpresa, Oscar. Sí. Estoy y me va a encantar darte la caja y que por fin nos conozcamos. ¿Cuándo vienes? Pensábamos salir mañana mismo, le respondí. Vas a ir en avión hasta Baldor. Desde allí tienes unas horas de viaje por carretera hasta Fuerte Laguna. ¿Quieres que te vaya a buscar? No, gracias. Iré con un amigo y pensamos alquilar un auto. Perfecto. Le avisaré a Mari, nuestra hermana. Ella está estudiando justamente en Baldor. Veremos si puede organizarse para venir hasta aquí. Me sorprendió cuando Martín me dijo que el otro hijo de mi padre era en realidad una otra.
Yo sabía que mi progenitor había tenido 2 hijos, pero no sé por qué había pensado que éramos 3 varones. El tema hijos siempre había sido un asunto delicado para mis abuelos, sobre todo sobre el que nunca hablamos. No vale la pena, será una visita breve. Me entregas la caja o lo que me haya dejado Frank y listo, no molesto más, le escribí. Tanto a Mari como a mí nos hace mucha ilusión conocerte, Oscar. Nuestro padre nos habló mucho, siempre de ti. ¿Qué tanto habló ese hombre de mí? Porque nunca se contactó conmigo ni vino a verme, pero puro bla bla bla. Pensé, pero no quise ser rudo con Martín, que parecía ser gentil. Apenas dejamos de chatear, compré los boletos y acordé con mi hermanastro que nos veníamos al día siguiente, es decir, hoy. Martín insistió en invitarme a almorzar, pero yo me excusé con el pretexto de que estaría cansado después del viaje. Lo cierto es que no tengo ningún interés en compartir una comida ni nada. Sé que él no es responsable por lo que hizo su padre, pero yo tampoco tengo que sacrificarme haciendo lo que no quiero. Como le dije a David, esto lo hago solamente para ver el próximo video y porque tú insistes en que debo tener esa maldita caja. El viaje tuvo lo suyo, primero el avión y luego más de 5 horas conduciendo un auto que alquilamos en el mismo aeropuerto, ni bien llegamos. Fue una travesía larga, pero tanto David como yo la disfrutamos. Me trajo una enorme nostalgia de ti. Pensé en lo mucho que nos gustaba andar por la carretera, viajar en cualquier momento, a cualquier parte, y lo bien que la pasábamos, la gran compañera que eras para todo. Con David íbamos conversando y escuchando música, asociando las canciones con paisajes y recuerdos, lo que iba siendo un viaje en sí mismo. ¿Sabías que en japonés la palabra música está compuesta por 2 ideogramas que significan literalmente disfrutar del sonido? Nada mejor que un viaje para ese disfrute. Durante varios kilómetros todo a nuestro alrededor era chato, casi un desierto, hasta que el entorno se fue descubriendo de vegetación y la carretera empezó a serpentear. En un momento la luz se volvió cada vez más blanca y quedamos en medio de una zona donde se acumulaba la niebla. No sé por qué efecto de pronto todo comenzó a verse de color azul claro. Fue algo mágico. Cuando estábamos en medio de esa nube, la canción que sonaba era Perfect Day. Mientras canturreaba You're Just Keep Me Hanging Out, se me ocurrió que todo lo que estaba pensando, eso que veíamos, era obra tuya. Que estabas usando no sé qué artificio para regalarnos un paisaje semejante. Notarás que voy abandonando toda racionalidad. Mejor que no lo cuente porque corro el riesgo de terminar encerrado en un psiquiátrico. A medida que fuimos subiendo más y más alto, la niebla se disipó y lo que se veía azul tomó una coloración amarillenta por los rayos del sol que se coloraban entre los cerros. Pasamos después algunos riachuelos, algunas casas que parecían colgar de la montaña, laderas cada vez más verdes, hasta que empezamos a bajar. Superado el efecto mágico de la niebla, David comenzó a contarme lo que está sucediendo con Fred. Lo primero que me dijo fue que antes de irse prácticamente no lo había visto. Es cierto que hicimos todo en un momento a otro, pero esa noche, pese a que después de ver tu video David le avisó al día siguiente se iría de viaje, Fred llegó muy tarde en el pretexto de que había tenido que quedar trabajando. Y a la mañana, cuando David salió para el aeropuerto, estaba durmiendo, o sea que ni siquiera se despidieron. David llegó a tomar el avión casi sin dormir. Dice que hace rato que duerme horrible y que es algo que no lo soporta más, que lo tiene agotado. La mayoría de las noches me meto en la cama y antes de caer en brazos de Morfeo, espero que sea guapo. Me quedo dando más vueltas que un trompo, me comentó. Si Fred está a mi lado, es peor. Lo miro dormir y no puedo dejar de hacerme las preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué esta distancia? ¿Está con otro o con otros? ¿Dejó de creerme? ¿Has intentado hacerle alguna de esas preguntas a él? Más que hacerle preguntas para que no se sienta atacado, decidí decirle lo que me pasa a mí. Después de que le expliqué lo que sentía, su respuesta fue: tienes razón en sentirte así. ¿Qué le dices a alguien que te da la razón? Es como si te cerraran la puerta en las narices. Con esa respuesta me quedé sin poder pelear ni decir nada más. Le hice por fin algunas preguntas y me respondió de nuevo lo mismo. Que ya me suena a cantaleta. Que no está bien. Que está cansado, agobiado y que sabe que debe decirle la verdad a sus padres, pero no puede. Y que por momentos siente que nuestra relación es una exigencia más. Entonces se aísla y aleja de mí. Asegura que no está con nadie y que lo que menos quiere es lastimarme. Por último,
Para rematarla, me lanzó la peor frase de todos los tiempos: no eres tú, soy yo. Esa frase es la peor sin duda, sobre todo por lo mediocre, pero pasando por alto ese asunto. Fred no te dio muchas respuestas de las que necesitabas. El tema es que a ti no te gustan, tú querías oír otra cosa, ¿te das cuenta? Sí, porque más allá de las canciones empalagosas, los besos bajo la lluvia, yo compré aquello que nos venden las comedias románticas acerca de que el amor puede derribar todos los obstáculos. Si no todos, al menos muchos. Pero en este caso, pienso que el gran obstáculo es que Fred me miente, igual que les miente a sus padres. Hay algo que no me está diciendo. Yo tenía otra idea de nuestro amor. Creía que podíamos decírnoslo todo, confiar y ser sinceros, pero no. En verdad pienso que ya no me ama. ¿Y qué vas a hacer? En principio le dejé una carta en la que le digo que así no puedo más. Pensé que no iba a animarme a hacer algo semejante, pero lo hice. Y ahora tengo mucho miedo a su respuesta. Tú sabes que siempre fui un mendigo del amor, que hasta supliqué e hice terribles idioteces por miedo a ser rechazado. No te lo tengo que contar a ti, que has sido testigo y aparte. Sí, tengo el estómago vacío y se me revuelve solo de recordar las veces que te vi raspar el fondo del frasco para juntar la poca dignidad que te quedaba, le dije resoplando. Eres un encanto. David hizo un mojín de disgusto y continuó diciendo: pensé que con Fred eso había cambiado y que por primera vez había elegido bien a alguien que me amaba y amaba. Que tenías ganas de construir una historia de amor conmigo. Él tenía o tiene casi todo lo que me gusta. Nuestra relación era fácil, amorosa y apasionada. Me preocupé por no hacer las cagadas que siempre hago. No celos, no posesión, no poder más y más. Sé que lo cuidé y lo valoré. Él también fue así conmigo durante bastante tiempo, pero ya no. Cambió y nuevamente me veo como tantas otras veces, pendiente de ser querido, esperando un gesto, una palabra y no quiero más. No quiero quedarme otra vez en ese lugar porque no me animo a decir no. Si tiene que ser, que sea, pero así no soporto más. Quiero ser querido y que me lo demuestren. Quiero estar con alguien que quiera estar conmigo y se lo diga al mundo. Eso es muy bueno, es de valientes, David. Lo celebro por ti, de veras. Mereces lo mejor. Eso le dices en la carta. Sí, casi todo esto que te cuento, pero también le pido que si me quiere, me diga la verdad. No decírmela es querer lastimarme, tenerme de rehén, atado a su deseo o a sus ganas. Hace unas horas recibí un mensaje de él en que decía que leyó mi carta y que hablaremos a mi regreso. Solo eso, ni un te amo, ni nada. Apenas si me mandó un beso. Pero cuando lleguemos no estará porque mañana parte a su pueblo para visitar a sus padres. Va a llevar a Larry a lo de mi hermana, Hannah. Uy, a esos padres, tienes que tener en cuenta la presión a la que lo someten. No debe ser fácil para él. Lo sé, pero no quiero a alguien que no se anime. No podemos seguir jugando a las escondidas. E incluso si fuera eso, si me dijera que no puede decirlo todavía o que necesita irse a cazar zombies a la Antártida, a detener una guerra nuclear o a trabajar en una mina por un año, pero me asegura que me ama y quiere estar conmigo más que nada, yo lo aceptaría. Pero esto es una porquería. ¿Entiendes que hace días ni siquiera tenemos sexo pese a que dormimos juntos? Eso me hace sentir horrible. Como que no quiere tocarme ni estar conmigo. Me miro en el espejo y me marca error. Veo un gordito con cara de idiota. No es para tanto. Relájate, no se te nota tanto, le comenté con ironía. Deja ahora tú de hacerte el idiota, que para eso estoy yo. Ahora sin bromas, ¿estás seguro de que no te pusiste demasiado intenso? Otra palabra de mierda. ¿Qué quiere decir intenso? Que amas a alguien y se lo demuestras. ¿Y si me puse un tanto intenso en algún momento, qué? A eso se responde con desinterés. Estoy harto de este mundo frío, de relaciones casuales y en el que para ser cool hay que mostrarse indiferente. Todo es superficial, efímero e instantáneo. Están todos pasados de modernos. Está de moda no querer, no contestar los mensajes y decir que no quieres compromisos. Hace un tiempo, cuando todavía frecuentaba las redes, un tipo me dijo: vivamos nuestra no historia de amor. ¿Pero qué les pasa? Hay mucho idiota dando vueltas. Hace unos años que trato de que tú y Natalie se den cuenta, pero el dúo positivo que cree en la gente nunca quiso verlo. Ay, Natalie, lo que tú me aportas es muy valioso, Oscarcito, pero no
Ay, Natalie, lo que tú me aportas es muy valioso, Oscar, pero no sabes lo que daría por poder conversar de todo esto también con ella. Siempre recuerdo lo que me dijo cuando mi historia anterior se terminó. No lo ves como un final, sino como un punto de partida. Eso me da ánimos también para esta historia, porque sé que estoy haciendo lo correcto. O las cosas con Fred cambian, o ese será un nuevo comienzo, o vuelvo solo a la casilla de salida. No te apresures, espera hablar con él. De todos modos, estoy muy orgulloso de que hayas dicho que así no quieres seguir y que peleas por lo tuyo. Tengo miedo, pero a la vez una satisfacción y un alivio enorme por haberme animado. Creo que por primera vez en mi vida, listo, lo hice, bravo por mí. Me dije cuando dejé la carta y me fui. Aunque estuve a punto de regresar para romperla. Nuestra rubia preferida, que sin duda era la mejor consejera, me enseñó entre tantas cosas que el amor no se pide ni se exige. De modo que, a la mierda con Fred y sus niñerías, que ya está grande para tanto club del misterio. Exacto, a la mierda. Lo que me sostiene ahora es el enojo. Cuando me desinfle, sé que vendrá la tristeza, pero allí estarás tú para socorrerme, ¿no es cierto? Ni lo dudes, iremos por allí a emborracharnos, a besarnos con quien se nos cruce y volveremos con el sol en lo alto, manchados, heridos, rotos, pero vencedores. Qué imagen tan patética, por Dios. ¿Y tú crees que así me levantas el ánimo? Tienes cero talento para eso, Oscar. Pero igual, te quiero. Chocamos las manos en el aire y el resto del camino mientras atravesamos una sucesión de pequeños y bonitos pueblos repartidos en un ancho valle que termina en Fuerte Laguna. David fue poniendo canciones de nuestra adolescencia, que los dos cantamos a todo pulmón, tristes, asustados, como estábamos por el futuro. Nos sentimos fuertes por estar juntos, y también, no lo niego, un poquito felices. Me encontré con Martín, y tengo tanto para contarte que no sé por dónde empezar. Será por el comienzo, como corresponde. Nuevamente la realidad me sorprendió. Por nuestro chateo había imaginado que Martín era alguien conversador, pero no. Es un chico de 20 años que estudia física y como buen nerd habla lo justo y necesario. Me cayó muy bien, se nota que es inteligente y también sensible. El encuentro fue en Living Grove 280, la casa familiar de mi padre, donde tenía su estudio y donde siguen viviendo Martín, su madre y Mari. Es una casa grande, de techos altos y tejas rojas, paredes blancas, grandes ventanales y un jardín que lo rodea todo, con árboles añosos y setos algo silvestres acerca de la entrada, y dispersos por aquí y por allá. Apenas entré, noté que es una de esas casas acogedoras, con recuerdos de viajes, portarretratos con fotos, sillones para descansar y una mesa baja con libros de pintura y arte que no están de adorno, sino que fueron leídos o al menos mirados. Mari no estaba. Martín me explicó que durante la semana vive en Baldor, donde estudia diseño de modas, y que esa tarde tenía que presentar un trabajo, aunque mientras estábamos reunidos, Mari nos llamó y conversamos un rato. La conversación fue por videollamada, así que pudimos vernos y es todo un personaje. Tiene el pelo corto, rubio, casi blanco, con un mechón azul brillante y un look muy moderno, de esos hiper vanguardistas, que mezclan lo actual con lo vintage. Estoy seguro de que te encantaría, parece una chica muy divertida. Martín enseguida me dijo, Mari es un artista, como nuestro padre y como tú. El nuestro todavía me perturba. Cuando llegué, la mujer de mi padre tampoco estaba en la casa, estaba trabajando. Llegó más tarde, poco antes de que yo me fuera. Me di cuenta de que se impresionó al verme. Imagino que por el parecido que todos dicen que tengo con Frank. Aunque evitó hacer ningún comentario e íntimamente se lo agradecí. Fue muy amable conmigo y también muy discreta. Se presentó, me preguntó por el viaje, dónde nos alojábamos y no mucho más. Después se retiró para dejarnos hablar a solas. Perdona si te tratamos con cierta familiaridad. Nosotros sabemos quién eres y a lo que te dedicas, porque nuestro padre nos hablaba mucho siempre de ti. Me dijo Martín cuando nos sentamos. Supimos de tu éxito como escritor e incluso me enteré de la muerte de tu novia por las redes. De verdad lo lamento. Gracias. Bueno, tienen ventajas sobre mí que no sé nada de nadie, fundamentalmente de Frank. Entiendo. Y sé por qué. Pero me parece mejor que tú mismo veas lo que nuestro padre te dejó y leas sus cartas para saber la verdad. Sus cartas, sí. Te escribió y mandó muchas, pero jamás fueron entregadas. Lo mismo sucedió con lo que le envió a tu madre.
La confesión me perturbó, pero Martín no me iba a dar tiempo para procesar lo que me había dicho, porque ya se había puesto de pie. Ven, no quiero ser yo quien te lo cuente. Quiero que sea él, nuestro padre. Era su idea. Cuando murió, hace 2 años, estaban presentando su exposición en distintas ciudades. Le faltaban solamente un par y luego pensaba en ir a verte. No solo a ti, también a tu madre y a su madre. Lo planeó apenas se enteró de que tu abuelo había muerto, pero no pudo cumplir su sueño porque en el viaje a la penúltima ciudad de su recorrido sucedió lo del choque con el camión. Lo del accidente lo sé, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Lo del accidente lo sé, pero ¿qué tiene que ver en todo esto la muerte de mi abuelo? Le pregunté algo incómodo. Mucho. La caja que papá te ha dejado, o mejor dicho, la que pensaba entregarte, está en el estudio. Sígueme. Necesitas leer para comprender. Martín cruzó el salón para ir hacia una de las puertas laterales que también daba al jardín. Hasta entonces, mientras lo seguía, me di cuenta de que tenemos el mismo color de pelo y la misma complexión física. Nuestro pelo es castaño y ambos somos altos y delgados, como Fran, pero la cara de Martín es más redonda y sus ojos y su piel son más claros. Cuando salimos al jardín, bordeamos una terraza hasta que llegamos a la parte trasera de la casa. En esta parte de la terraza había una gran mesa y el jardín se volvía más íntimo, con plantas más frondosas y enredaderas que trepaban por las paredes. Del otro lado se veía una edificación casi toda de vidrio. Ese es el estudio, dijo Martín mientras caminábamos por un sendero. La habitación era enorme. A través de los vidrios el sol entraba por todos lados, generando distintos juegos de luces y sombras, que destacaban o ocultaban caprichosamente los objetos. Había un montón de cuadros, algunos colgando de las paredes y otros apoyados en el piso. Una mesa poblada de pinceles y otros tarros de pintura, atriles, una biblioteca al fondo y un perchero con varios delantales manchados. Me quedé un rato mirando algunas de las obras. Eran, en su mayoría, cuadros de gran tamaño, con mucho color, altamente expresivos. Los había visto en la web, pero en vivo me resultan mucho más impactantes. Solo falta él, murmuró Martín, visiblemente conmovido. Este era el lugar en el mundo. Solo falta él, murmuró Martín, visiblemente conmovido. Este era su lugar en el mundo. Luego se acercó a la biblioteca y levantó una caja del suelo. Toma, esta es la caja que nuestro padre pensaba entregarte. Me quedé parado en la mitad del estudio, con la caja en las manos, sin saber qué hacer. Martín se dio cuenta de mi incomodidad y me dijo: si quieres, puedo irme y dejarte aquí para que veas lo que contiene, o podemos abrirla juntos, o irnos a la casa. Tú dirás. No sé si podrás armar solo el rompecabezas de tu historia. No, quédate, le pedí. Nos sentamos en unas sillas que estaban junto a una mesa baja. Apoyé la caja y la abrí. Adentro habían varios paquetes de cartas atadas con hilo. Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Sí, como en las películas. Tomé unos paquetes y leí a quiénes estaban dirigidas. Estas son para mí, dije mirando a Martín luego de leer mi nombre escrito en letras alargadas y elegantes en varios de los sobres. Hay cartas que son para mi madre, se las entregaré a ella. Ya ves que te escribió, le escribió a los dos, creo que a ti durante toda su vida. Las escribió pero no las envió. Eso no vale de mucho, comenté con frialdad. Las envió y le fueron devueltas sistemáticamente, mes tras mes, año tras año. Tu abuelo tenía prohibido que se las entregaran, tanto a ti como a tu madre. Lo sé porque yo mismo las recogí varias veces del buzón que está enfrente de esta casa. Mira, es bueno saber que quiso tener algún contacto. No te niego que me trae cierto alivio. Y enterarme de que mi abuelo se lo impidió no me sorprende nada. Era algo muy propio de él. Pero convengamos que es un esfuerzo mínimo para un padre. Era un padre genial. Lamento muchísimo que no lo hayas podido conocer, me dijo Martín. Era lo que él más deseaba, conocerte. Hizo lo que hizo para proteger a sus padres, para no dejarlos sin trabajo. No entiendo, murmuré con nerviosismo, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba. Tendrás que leer las cartas para entenderlo, y eso te llevará unas horas. Sí, creo que lo mejor es que me lleve esta caja al hotel. Martín afirmó con la cabeza. Yo volví a guardar los paquetes y me puse de pie. Aunque la caja no era pesada, mientras íbamos caminando hacia la puerta, sentí que llevaba un pequeño ataúd. Allí había cenizas, restos del pasado, lo que quedaba de un hombre al que jamás conoceré, y que ahora me toca descubrir en papel. Cuando llegué al hotel, David me estaba esperando.
Durante el encuentro con Martín le había mandado un mensaje en el que decía que todo estaba bien, pero obviamente apenas me tuvo enfrente quiso que le contara a detalle lo que había pasado. Después de someterme a un bombardeo de preguntas, le relaté lo de las cartas, o mejor dicho se las mostré, ya que volví a abrir la caja. ¿Qué más hay allí? Solo cartas, quiso saber David. Eso parece, pero por favor no las revisaste. Ante mi negativa se abalanzó sobre la caja mientras exclamaba: ¿qué tienes en las venas? ¿Jugo? David sacó todo lo que estaba adentro. No solo había paquetes con cartas, sino también un precioso camioncito de madera que presumí había sido hecho por mi padre, y en el fondo un sobre grande de papel grueso. Adentro habían varios dibujos, algunos estaban hechos con carboncillo y eran retratos de mi madre, de muy joven, una chica hermosa de ojos claros y sonrisa enamorada. Me conmovió verlos, sobre todo pensando en el efecto que todo esto tendrá sobre ella. Otros dibujos parecían ilustraciones de un libro para niños. Un gato que mira la luna, un niño soñando en su cama, una jirafa comiendo una hoja, eran realmente muy bonitos. Mira, me dijo David de pronto dando vuelta a uno de los dibujos. En esa misma letra alargada que ya sabía que era la de mi padre, podía leerse con claridad: feliz cumpleaños, hijo, querido. Me gustaría poder abrazarte. Solo quiero que sepas que no hay un solo día en que no piense en ti. Te quiero, papá. En letra de imprenta, más abajo estaba escrito: Oscar, 7 años. Para entonces la racionalidad con la que había intentado manejar todo ese asunto y que ya estaba bastante resquebrajada comenzó a desmoronarse. Sentía una montaña de ladrillos oprimiéndome, una sensación de mareo, de no saber dónde estaba parado. Algo se abrió en mi pecho y tuve unas tremendas ganas de llorar, aunque no pude. No sabía qué hacer ni dónde ponerme. Empecé por fin a leer las cartas. Primero tomé algunas al azar, pero me di cuenta de que para entender necesitaba seguir cierto orden, de modo que busqué las que eran más viejas. Ahora que las leí todas, ya tengo el rompecabezas armado. Lo que me dijo Martín es cierto. Mi padre me escribió toda su vida, incluso antes de que yo naciera y hasta poco antes de su accidente. Las primeras cartas se nota que fueron escritas por alguien muy joven e inocente y a través del tiempo. Por lo que me cuenta, es evidente no solo cómo fue madurando, sino también la tristeza y el sufrimiento que le causaba toda nuestra historia. Aunque escribía de forma sencilla, Frank sabía relatar muy bien lo que sentía y pensaba. Le preocupaba que yo creyera que me había abandonado, y por eso me contó las ideas que tuvo cuando nacieron sus otros hijos. La mezcla de alegría y dolor que sintió al pensar en mi madre sola y en mi nacimiento, sin padre. En algunas cartas me escribe acerca de la vocación, el trabajo, el amor, los deseos, las responsabilidades y el hacer lo correcto, porque, dice, son temas sobre los que le hubiera gustado charlar conmigo. Fue tremendamente fuerte leerlo. Más fuerte, creo, es decirte que me pareció alguien querible, y no la persona despreciable que toda mi vida pensé que era. Aunque lo más importante no es esto que te cuento, ni haber conocido a mi padre de este modo, sino descubrir y entender por qué nunca vino a vernos ni se contactó con nosotros. Saber la verdad. Aquello partió en dos su vida, la mía y la de mi madre. La carta en que me lo cuenta tiene solo mi nombre, sin dirección. Lo primero que dice es que no sabe cuándo podrá dármela o mandármela, que debe esperar para hacerlo, pero que yo tengo que saber la verdad, que es mi derecho. Y la verdad que cuenta es que cuando mi abuelo se enteró que mi madre estaba embarazada, primero lo amenazó con matarlo, y luego armó un plan igual de macabro. Se reunió con él, y no solo lo humilló de distintas maneras, por haberse atrevido a tocar a la hija del patrón, considerando que era menos que un peón, sino que, además, le dio un boleto para que se fuera al día siguiente. En su carta, mi padre dice que mi abuelo le dijo: mañana te vas y no vuelves nunca más en tu vida. No puedes escribir, ni llamar, ni intentar ningún tipo de contacto con mi hija, ni directo ni indirecto. No trates de hacer cómplices a tus padres, porque me enteraré. Y si me entero de que le hablas, le escribes o cualquier cosa para verla, en ese mismo instante pongo a tus padres de patitas en la calle. ¿Sabes lo que significa para ellos quedarse sin trabajo y también sin casa? ¿Y quién va a contratar a tu padre, con las secuelas que le ha dejado la tuberculosis? Nadie. Así que tú verás si quieres ser el responsable del hundimiento de tu familia, en la miseria o qué. Pero además, mírate, ¿qué tienes tú para ofrecerle a mi hija? Absolutamente nada. Eres un muerto de hambre y eso seguiré siendo, pero lejos de aquí. Lo que te digo, y espero que quede claro, vale también para esa criatura por nacer. No puedes tener ningún contacto nunca
nunca. Es una pena que no prescribe, es perpetua. Creo que esta carta la leí unas 10 veces. No podía creer lo que leía. Lo primero que sentí fue una furia que me arrastraba las entrañas, que me quemaba como fuego. Ganas de romper, gritar, patear y golpear. Me jalé los pelos, cerré los puños hasta dejarme blancos los nudillos. Empecé a dar vueltas por la habitación y después tuve que ir a tomar aire afuera porque sentía que me ahogaba. Estuve así un largo rato, larguísimo, sin saber a dónde ir, qué hacer o qué sentir. Luego seguí leyendo las demás cartas y las propias palabras de mi padre me fueron tranquilizando. Su manera amorosa de hablarme, de contarme, de decirme, me trajeron sosiego. Poco a poco empecé a sentir de pronto una enorme tristeza por todos nosotros, por mí, por mi madre, por él, por todo lo que nos habíamos perdido, todo lo que sufrimos y que ya no tiene remedio. Y la represa del dique de lágrimas cedió. Pude por fin llorar un largo rato y abandonar la rabia, que cada tanto, cuando pienso en mi abuelo, vuelve a tomarme. Esta es la verdad. Yo creí que los villanos en la historia eran por lo menos 2, pero me equivoqué. Hay un solo villano, uno malísimo, y ese es mi abuelo. El señor que nos jodió la vida a todos, especialmente a quienes, según él, más quería, que nos había hecho si nos hubiera odiado. Terminada la maratón de lectura de las cartas cargadas de verdades como puños y las tormentas de lágrimas, quedé completamente agotado, más que agotado, devastado. Estaba tratando de reponerme cuando me llegó un mensaje de Martín, en el que nos invitaba a mí y a David a almorzar al día siguiente, con Mari y su madre. Quise negarme, pero nuestro amigo insistió. Argumentó que debía aceptar, que Mari había viajado especialmente y que todos nos debíamos un encuentro más relajado. En fin, creo que fueron puros pretextos de David, que se moría por conocerlos. Pero lo cierto es que me convenció, aceptéla y el almuerzo ya sucedió. Ya habíamos notado en la videollamada, Mari tiene una personalidad abellazante. Y al verla pude comprobar que su look es igual de temerario. Falda larga hasta el piso, chamarra de cuero con un montón de broches, botas cortas plateadas. No tiene una belleza convencional, pero a fuerza de presencia y simpatía resulta muy guapa. A diferencia de Martín y de mí, que somos más reservados, ella habla con total desparpajo de cualquier cosa. Es una de esas personas seguras de sí, que te dicen lo que les viene a la cabeza, sin filtros, aunque no son cosas insensatas, sino que te descolocan un poco. En medio de la comida nos contó, por ejemplo, acerca de la última creación, una colección de ropa que puede quitarse con solo darle un tirón. Ante la mirada asombrada de su madre, Mari nos dio detalles de lo que había visto en unos clubes de strippers y pole dance, a los que había ido con unos amigos para inspirarse. Y atención, que tiene apenas 18 años. Cuando hablamos de nuestro padre, la conversación pareció ponerse algo difícil, pero ella comenzó a hacerme preguntas y a hablar con tanta espontaneidad que disipó toda la tensión y creó un ambiente muy cómodo. Todo esto con el apoyo de David, con quien hicieron de inmediato buenas migas. Los dos tienen ese mismo punto de jugar con el absurdo y desafiar las convenciones. En un momento en que la acompañé en el jardín a fumar un cigarro y estuvimos a solas, Mari me dijo que había leído Desde el abismo y que mi padre también, y que le había encantado. Estaba muy orgulloso de ti y creo que yo también voy a estarlo. Me caes muy bien, hermano, me comentó dándome un abrazo. No tengo que decirte que me quedé tieso, aunque a ella no le importó. Más tarde puso unos videos en los que pude ver a mi padre celebrando la Navidad, en algunos cumpleaños, dando una nota para un canal de televisión. No imaginaba el impacto que me iba a producir verlo hablar, moverse. Fue muy extraño que alguien a quien no conocí me resultara tan próximo. Cuando nos despedimos, tanto con Martín como Marín prometimos volver a encontrarnos. No sé si esto sucederá, aunque estoy seguro de que nos mantendremos en contacto, porque nos sentimos muy cómodos, demasiado, casi en familia. ¿Qué me cuentas? Hasta hace un rato era hijo único, y ahora todo indica que tengo 2 hermanos. En apenas unas horas los 3 logramos crear un lazo, o mejor dicho, descubrir un lazo que nos mantenía unidos, sin que nosotros lo supiéramos. Y ese lazo creo que no es la sangre, sino que es nuestro padre y la memoria del amor. De todos modos, desde que me fui de la casa de ellos sigo teniendo emociones encontradas. Siento tristeza y enojo por tantos años perdidos y que nadie podrá devolvernos por tanto sufrimiento para nada. Y, al mismo tiempo, tengo una sensación de quietud que jamás había sentido
Imagino que debe ser la consecuencia del alivio que genera saber la verdad. Descubrir que mi historia de chico abandonado, huérfano, no querido, no era tal. Ahora puedo decir que tuve un padre y que me amó. No es poco, no. He tenido suerte, mi madre me ha dado unos días para prepararme antes de ir a darle estas noticias. Ayer me mandó un mensaje en el que decía que partía al campo porque debía firmar unos papeles, por lo que esta mañana fui al parque con Larry. Extrañaba a mi peludo amigo, que me dio el mejor de los recibimientos, sus altos, aullidos, lamidas. Su encuentro con Eva también fue muy feliz. Los dos perros empezaron a correr por el parque, en una carrera loca de idas y vueltas, donde ganaban la velocidad, se revolcaban, se acercaban y se alejaban. Me puse contento de dar con Eric, porque nomás verlo me di cuenta de que tenía ganas de contarle lo que me había sucedido en el viaje, las muchas revelaciones que había tenido. Deseaba también que me inculcara algo de su tranquilidad previo al encuentro con mi madre, esa calma con la que Eric enfrenta incluso las circunstancias más difíciles. Sin duda la tragedia lo llevó a ser de ese modo, pero tiene un don de mostrarme lo que no puedo ver y ofrecerme otras perspectivas siempre humanas. Además, el dolor nos aúna. En eso estamos juntos. Es algo que conocemos bien. Y por eso cuando conversamos, en algún punto siempre somos los hombres que se cuentan cómo se quedaron sin futuro. No pretendemos resolver nada, porque en verdad no hay nada que resolver. El destino, la muerte ya jugó sus cartas por nosotros, aunque Eric cree que yo todavía tengo chances. Tu historia ha tenido un vuelco. No cambiará lo sucedido con Natalie, pero puedes aprovechar para sanar viejas heridas, me dijo cuando terminé de contarle acerca de mi padre y mi abuelo. Estás a tiempo. No sé cómo se hace, me pasé toda la vida odiando a mi padre, ahora odio a mi abuelo. La verdad siempre es liberadora y da una nueva oportunidad, no la desaproveches. Creo que di la oportunidad al haber ido a recoger la caja, pero hay un daño que ya está hecho, las marcas de la infancia y la adolescencia, así como haber vivido con una madre que ha estado casi siempre triste y haber crecido pensando en que mi padre no me quería, son cosas que no se borran, y ahora sé que todo eso se lo debo a mi abuelo. Quizás descubras algo también respecto a tu abuelo y puedas entenderlo. Igual, eso ahora no importa. Fíjate en lo que has descubierto. Te has enterado que tu padre siempre quiso contactarse contigo. Pese a todos los años que había pasado, pensaba en ir a buscarte. No se daba por vencido. Igual que usted en su búsqueda de Isabel. En mi caso, si no la busco, no me queda nada. Es lo mínimo que le debo a mi hija y a mi esposa. No tengo derecho a no buscar. Ya bastante no hice. De hecho, acaba de aparecer algo. ¿Qué? Un cráneo. Eric vio mi expresión angustiada y enseguida agregó: sí, es macabro. Son restos del año en que Isabel desapareció, que fueron encontrados cerca de la carretera por la que ella estuvo. Están comparando las piezas dentarias. No sé si desearle que sea ella o no. Cada vez que la buscan dando palazos a la tierra como si estuviera muerta, me enoja. Pero cuando pienso que si está viva, puede estar presa en una red de trata de personas, directamente me vuelvo loco. De todos modos, estas apariciones de pruebas o datos siempre coinciden cuando se cumple un nuevo aniversario de su desaparición. ¿Y por qué? Porque vuelve a ser noticia. Los medios hacen notas en las que recuerdan cuántos años lleva desaparecida y reflotan todas las teorías: que fue asesinada, que fue secuestrada para integrar a una red de trata, que se fugó para iniciar una nueva vida lejos, que se suicidó. Suicidio. ¿Y de dónde sale esa idea? A partir del testimonio de un obrero que estaba trabajando en las inmediaciones de una represa y que vio saltar al agua a una chica de características similares a las de Isabel. Eric se refregó los sienes y se repuso con cansancio. No importa lo que digan, lo único cierto es que Isabel sigue sin aparecer. Es todo demasiado horrible, le dije sin poder reprimirme. Sí, lo es, pero hoy nos toca estar contentos. No es poco haber encontrado a tu padre, ¿no crees?, dijo Eric sonriéndome. Eva y Larry, gritó de pronto, vengan que tenemos que darles una buena noticia. Yo lo miré extrañado mientras los perros se nos acercaban a la carrera, seguramente pensando que Eric les iba a dar alguna golosina, pero no. Eric se agachó y abrazó a los dos perros por el cuello al tiempo que les decía: feliciten a Oscar, que ha dejado de ser huérfano. Los dos nos reímos y yo le palmé la espalda. Cruzamos nuestras miradas unos segundos y pude ver que ambos estábamos muy conmovidos. Cuando fui a llevar a Larry de vuelta a casa me encontré con que David no estaba. Quien me recibió fue Ana, su hermana. Vine a verte a ti, exclamó agachándose y abrazando a Larry. Luego se dirigió a mí y agregó:
Lo extraño. Haberlo tenido estos días en casa fue lo mejor que me pudo haber pasado. Los dos se abrazaron y revolcaron sobre el sillón hasta que Ana dijo entre risas: Basta, Larry, comportémonos que hay gente, para comentar después, sonriendo sin dejar de abrazar al perro. Discúlpanos, es que estamos muy enamorados. Los dos son encantadores y hacen una hermosa pareja. No quise interrumpirlos, pero ¿tú piensas que podremos tomar un café sin que tu novio te moleste? Él es un perrito muy moderno y nada posesivo, dijo Ana con gracia mientras abandonaba el sillón. Al único que puede molestarle es a David por perdérselo. Los dos fuimos a la cocina y comenzamos a preparar el café. Ana me preguntó acerca de nuestro viaje, y yo le conté lo sorprendente del camino y el encuentro con mis hermanos, hasta que finalmente, cuando estuvimos frente a frente, su mirada franca y su interés me animaron a referirme a los aspectos complicados del asunto y las verdades descubiertas. Ana me escuchó con atención y sus comentarios fueron muy atinados. También los que me hizo cuando comenzamos a hablar de lo que estaba sucediendo entre David y Fred. Como tú dices, no haber tenido padre o haber creído siempre que te abandonó y no te quiso te ha marcado. Pero eso no siempre es determinante. Hay personas con historias horribles que construyen vidas maravillosas y otras que, deteniéndolo, todo se les arruina. Míranos sin ir más lejos, a David y a mí. Somos hijos de unos padres que se aman más que el primer día. Hemos crecido rodeados de amor y contención, en un hogar estable y se podría decir que sano. Y hemos hecho pésimas elecciones y que nos han hecho sufrir y nos han jodido bastante la vida. David tiene una gran necesidad de cuidar, de dar, de querer. Eso es algo bueno, y lo aprendió sin duda en casa, comenté. Sí, al igual que yo, pero también necesitamos sentirnos queridos, y por eso los dos hemos buscado desesperadamente el amor. En mi caso me armé un estereotipo del chico de mis sueños, y se lo puse como un traje a quien estaba muy lejos de ser apto y querer ese papel. Veremos qué sucede finalmente entre David y Fred. ¿Y el diagnóstico entonces cuál es, doctora? Ana se rió con una risa cantarina y contagiosa. Los dos hermanos padecen dependencia emocional y tienen una autoestima más frágil que el cristal, pero están en vías de curarse. Sí, David está dando un gran paso en esa dirección. La carta que le dejó Fred es un enorme avance en ese sentido, y a ti te noto más sonriente. Poco a poco voy emergiendo de las tinieblas, aunque aún tengo días en los que me cuesta. Toda esa historia de mi exnovio me amargó la vida. Perdí amigos y parte de mi salud psíquica, pero ya he juntado mis pedazos y fui desechando aquellas piezas que no encajan más con lo que quiero, dijo Ana bastante seria, pero después, soplándose el fleco, agregó: fue muy duro, no te creas. Su gesto me causó gracia. Sigues haciendo lo mismo que hacías cuando eras pequeña. Desde que me corté el flequillo, que es prácticamente igual al que tenía en mi adolescencia, no lo puedo evitar, dijo entre risas. Nos quedamos mirándonos un instante que a ambos nos turbó. Fue como si nos viéramos por primera vez y al mismo tiempo se había creado entre los dos algo muy próximo, casi íntimo. Ana bajó la vista y dijo con un repentino apuro: David debe estar por llegar, pero yo debo irme. Después se inclinó salvando ese pequeño espacio que nos separaba y me dio un beso en la mejilla. Yo moví la cara sin querer y el beso cayó justo en la comisura de mis labios. Sentí que la fuerza del deseo me recorría el cuerpo, lo que me hizo ponerme de pie a la velocidad del rayo. Discúlpame, balbuceé. Ana se giró de inmediato, así que no pude ver su cara. Me pareció escucharla decir: no es nada, pero no estoy seguro. Yo me quedo a esperar a tu hermano, repuse algo incómodo. Salúdalo a mi parte, nos vemos, respondió desde la puerta, dándole unas palmadas a Larry y sin mirarme. Cuando poco después llegó David, le comenté acerca de la conversación con Ana, pero evité decirle lo que había pasado con el beso. Es una tontería, aunque no sé por qué siento un poco de vergüenza y también culpa. Culpa por vivir, por reír, por sentir. Imagino que se debe a que hemos visto tu video, el séptimo. Me bastó que tú aparecieras en la pantalla para darme cuenta de que me quedaban solo 3. Se acerca otro final, otra despedida, y no sé si podré soportarlo. Dejé la imagen congelada y me quedé mirándote por unos instantes. Estás en casa, sentada en la cama. En el estante de atrás pueden verse algunas velas encendidas que le dan al ambiente una tonalidad ámbar. Pese a que la luz es tenue, algo que imagino buscaste a propósito, tu piel luce algo apagada y tienes la mirada traslúcida y lejana de quienes ya no están demasiado en esta tierra. Luces muy, pero muy delgada.
¿Puedes ponerle play, por favor?, me dijo de pronto David sacándome de mi letargo. Verla así es insoportable. Hice de inmediato lo que me pidió, y entonces sí, ahí estabas de nuevo, viva, moviendo las manos, sonriendo, hablando con tu tono calmo y amoroso, como si la muerte no hubiera estado mordiéndote ya los talones. Hola mis queridos. David, ¿sigues ahí? Espero que sí. ¿Qué digo? No dudo de que estés ahí, junto con mi amorcito. Y si están ahí los dos viendo este video, quiere decir que Oscar se ha reunido con la misteriosa caja. Bravo. Está mal si digo que muero por saber lo que tenía dentro. Qué intriga. Estoy segura de que es algo bueno. No pongas esa cara, amor mío. No es uno de mis arranques de optimismo. Es pura lógica. Tu padre no va a dejarte una caja con cosas que pueden hacerte más amarga la vida. No lo creo. Imagino que tiene algo importante y que, en cualquier caso, te la dejo para que puedas entenderlo, perdonarlo, conocerlo, no sé. Escribe y cuéntamelo todo. Tu tarea para los próximos 10 días es seguir el régimen de paseos con Larry y mientras tanto, entre vuelta y vuelta, carrerita y carrerita, preguntarte si eres capaz de perdonar a tu padre, a tu madre que no pudo o a tu abuelo que no supo, sobre todo a la vida que en breve te hará esto de quitarme de tu lado. Sé que no me crees y tal vez después de lo que sucederá lo creerás menos, pero el perdón es un pasaporte indispensable para entrar en el territorio de la felicidad. Uf, qué cursi, ¿no? Ríete, vamos. En estas condiciones puedes hacer y decir lo que me dé la gana. Y además, Ortega y Gasset decían que lo cursi abriga, así que ya ves quién me da permiso. Mi amor, estoy bastante rota y algo cansada en este momento, pero no hay ni una sola fisura en mi corazón. Te amo toda entera y por sobre todas las cosas, de aquí a la eternidad. Haz lo que te pido. Nos vemos en 10 días.